Vamos a hablar con el economista Alexis Drixos, digo bien, economista del Partido Socialista. Bueno, estamos en comunicación con él. Adrián González y Alejandro Costanzo te saludan. ¿Cómo estás, Alexis? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bien, ¿vos? Bien, todo bien acá, expectante, mirando un poco las novedades, preocupado también, como estás manifestando vos. Sí. La situación no es muy alentadora, así que estamos todos muy atentos a cómo siguen los acontecimientos, ¿no? Sí. Alexis, ¿qué puede ofrecer el gobierno? Digo, ya todo lo que dijo en 2015 en materia política no lo cumplió, no creo que le crean con respecto a eso. En materia económica, el panorama, digo, el gobierno creo que apostaba con el Fondo Monetario a sostener relativa tranquilidad, pero como vimos este fin de semana, todo esto puede cambiar de un momento a otro. ¿Qué puede ofrecer el gobierno? Mirá, lo que vos decís es algo que, digamos, el gobierno lo que compró con el Fondo Monetario es sacar a un país que estaba técnicamente en default, porque esta es la realidad, Sí. y toma un respirador artificial a través del dinero que le presta el Fondo Monetario. A partir de ahí pensaban tener una situación mucho más calma, mucho más ordenada desde ese momento hasta el final del mandato, pero surgen volatilidades. De repente parece que está todo calmo y de repente parece que se dispara todo. Hoy el gobierno ha renunciado prácticamente a todos los objetivos que tenía en algún momento en relación a pobreza, inclusive en relación a inflación, ya tiene una idea de moderarla un poco y nada más. Lo único a lo que se aferra es a una estabilidad cambiaria, que el dólar no se le dispare mucho para generar una sensación de cierta calma, y en paralelo a eso están trabajando muy fuerte en generar una suerte de sensación de bienestar a partir de que se están renegociando los salarios, ahora en este año se están empezando a cerrar las nuevas paritarias, entonces el primer impacto es que hay más dinero en el bolsillo, están tirando nuevamente los créditos, utilizando los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados, los créditos ANSES, están metiendo los ahora 12, metieron un poquito, instalaron la idea de los precios estos esenciales, que es un cuento, pero bueno, todo apunta, suspendieron algún aumento de tarifas, están generando todo un esquemita de acá a fin de año, de muy corto plazo, para generar una sensación mínima de bienestar, y si eso va acompañado de un dólar quieto, creen que es la fórmula de química para salir adelante. Alexis, ahora, ¿cuál es el costo de todo esto? Porque digo, los créditos salen del fondo del ANSES. El ahora 12 que va al 20%, ¿quién paga la diferencia? ¿Cuál es el costo de sostener todo esto? El costo es nunca tomar el toro por las astas y cambiar la estructura económica, que es lo que hace falta. Entonces estás usando un sistema de maquillaje para sostener el dólar. Por ejemplo, el primer costo es esta enorme fuga de dólares que se va para sostenerlo. Del Banco Central, ¿no? Claro, el dinero que ha entrado, que los dólares que tiene el Banco Central, eventualmente empiezan a caer. Vos vas observando como las reservas empiezan a caer. Te doy un dato concreto. Sí. El 9 del 4, cuando entró el último desembolso del Fondo Monetario, las reservas eran de 77.400 y pico de millones de dólares. Sí. El día viernes o jueves de la semana pasada habían caído a 64.600 aproximadamente. Perdimos 12.800 millones de dólares desde el 9 del 4 hasta el jueves pasado, ponele. Entonces, fíjate que la realidad económica no cambia. Vos tenés una tasa de interés de las LELIQ en torno al 70%, 71, 70,5, 70,3, que hace inviable toda actividad productiva, o sea, te impulsa todo hacia al sector financiero. Entonces, ahí tenemos los primeros costos de sostener el tipo de cambio de esta manera. Y después, con respecto al otro, estas tasas de interés monumentales tienen otros efectos. Por ejemplo, en primer lugar, lo que vos dijiste, si vos tomás fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es dinero de los jubilados, para tirar créditos, que en realidad pobres jubilados no son los que los toman, ponen la cara, por ello lo toman los parientes, los hijos, etcétera, y para hacer un poquito de demagogia le ponen una tasa un poquito menor, pero ¿eso qué significa? Que le vas erosionando el fondo con el que tenés que sustentar a futuro las jubilaciones, no hacer campaña política.
Gastás los últimos ahorros que tenés, por decirlo de otra manera. Claro. Entonces, realmente me parece que el problema que enfrentamos es que al no tomar medidas de fondo para intentar revertir la estructura económica que no funciona, que favorece lo que es especulación financiera por encima de lo que es una economía productiva, es lo que hace que cíclicamente volvamos al mismo punto, porque el gobierno lo ha dicho claro, no van a cambiar la política, consideran que están en el buen camino y si son reelectos van a hacer más de lo mismo, más profundo y más rápido. Tremendo. Esta declaración de el ministro Duhovne, si no me equivoco, que dijo que el país es solvente con respecto a la deuda del Fondo Monetario. ¿Cómo lo analizás eso? Para mí la verdad que es descabellado que intente expresarse en esos términos. Un país que no tiene la solvencia porque está, como te dije al principio, está sostenido por este respirador que es el fondo, e inclusive de acá para adelante se le complica porque como tenemos un convenio que dura pocos años, son los famosos stand-by, lo racional sería ir apuntando a transformar esto en un convenio de facilidades ampliadas o extendidas para tener un plan de devolverle al fondo en 7 a 10 años. Entonces, de esa manera sí podrías decir, bueno, es más razonable, es menos es una carga un poco menor para el país, pero tiene que funcionar el país, porque un país que... Por otro lado, es como toda deuda. Las deudas son grandes o chicas, pero primero que nada en relación al ingreso que vos tenés. La Argentina hoy está operando a la mitad de su capacidad industrial. Tiene una capacidad ociosa, o sea, que no está utilizada en la industria, por arriba del 40%. O sea, prácticamente la mitad de la industria está detenida. Eso es un logro de este gobierno. Eso es un logro de este gobierno. Claro, sí, absolutamente. Nosotros tenemos varios hitos que ha logrado este gobierno, que venía a corregir muchas de las cosas que estaban mal, y lamentablemente no solo no las corrigió, las empeoró. Todos los indicadores que decía que venía a corregir, los empeoró. Endeudamiento. Tenemos una deuda adicional de 180.000 millones de dólares en cortísimo plazo que no está reflejada en ninguna infraestructura, en ningún crecimiento del aparato industrial, en ninguna modernización real del Estado, de nada. Esto es todo timba, definido claramente como una timba financiera. Es un lastre que vamos a tener a futuro. Tenemos una inflación que duplica la inflación promedio, que era muy alta, que muchos criticamos del gobierno anterior. Pasamos a casi un 50% el año pasado. Las perspectivas no son buenas para este año tampoco. Tenemos mayor nivel de pobreza. Tenemos la capacidad industrial, como te decía, en la mitad de la capacidad utilizada. Tenemos una serie de problemas tremendos que han sido producto de la política de este gobierno. Entonces, este tema de querer adosarle toda la culpa al gobierno anterior, me parece que es poco serio y no tiene suficiente respuesta para cambiar el rumbo. Dice, vamos a seguir haciendo lo mismo. Alexis, ¿qué tal? Adrián González te saluda, ¿cómo te va? Hola Adrián, ¿cómo estás? Bien, te quería consultar acerca del próximo gobierno en caso que no sea Cambiemos, que se sabe que es de tinte neoliberal, que se achica el Estado, que toma políticas económicas en perjuicio de las mayorías populares, de la calidad de vida de la sociedad. ¿Qué tiene que hacer el próximo gobierno en materia económica, asumido el 10 de diciembre? Y en este sentido, ¿cómo se tiene que renegociar y cuál tiene que ser el vínculo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, creo que hay varios temas fundamentales que tiene que tomar. Si la mirada es otra, tenemos que cambiar radicalmente esta postura, estas políticas del gobierno. Entonces, teniendo en cuenta eso, te diría, lo primero que hay que renegociar con el Fondo Monetario es tratar de llegar a un programa de facilidades extendidas para renegociar eso a más largo plazo y tener una incidencia menor en lo que hay que pagar aceleradamente en tan corto plazo. De lo contrario, se nos complica. Eso también te genera un perfil mejor con la deuda, que vos sabés que nosotros tenemos deuda en bonos que se van renovando, los mercados compran nuestros bonos, los venden. Si vos lográs ese acuerdo con el fondo, seguramente para los mercados que compran nuestros bonos van a ser mejores nuestros bonos a partir de ese momento, con lo cual podés llegar a refinanciar cuando te vence un bono en mejores condiciones que si lo tuvieras que hacer ahora. Ahora es imposible con este riesgo país, por eso depende solamente del fondo. Eso por el lado de lo que es el endeudamiento. Ahora, la otra pata, o sea, yo tengo una deuda
importante, entonces lo que tengo que lograr es crecer para que esa deuda en su pago sea menor en la incidencia del pago de cada vez que tengo que hacer. Si yo soy más grande, tengo más ingresos, es más fácil pagar. Entonces lo que hay que poner es a reactivar la economía. Creo que lo primero que hay que hacer en términos de reactivación es reactivar el consumo por un lado, y tenés que trabajar sobre el segmento pyme y comercio, dándole una rebaja muy importante al tema de tarifas, desdolarizar las tarifas, es fundamental. Basta esto de comprar nuestros propios servicios y productos, lo que produce nuestra tierra, nuestro petróleo, nuestra energía, como si la tuviéramos que importar. Ese mandato que inventaron los neoliberales no existe, no tengo por qué pagarlo de esa manera, y desdolarizando las tarifas y generando alguna tasa de interés diferencial para que las pymes puedan reactivarse y poder tener un financiamiento razonable, no este financiamiento de 80, 90, 100%, nos puede dar las tres patas entre el consumo y el auxilio a las pymes, empezar a generar otro nivel de actividad y empezar por algo más proactivo que lleve al crecimiento. Eso por un lado. Por el otro lado hay algo muy importante, tenemos que cortar toda esta facilidad que le damos al capital extranjero especulativo para que entre, se nutra de estas enormes tasas de interés y salga cuando le conviene, cosa que nos deja en estas crisis de volatilidad cambiaria, cuando eso sucede masivamente y todo junto. ¿Se puede desarmar rápido las LELIQ? ¿Se pueden desarmar rápido o lleva un tiempo? Es complejo. La única ventaja que vos tenés con respecto a las LELIQ, yo te hablaba de dos cosas. Lo primero que te decía era con respecto al dólar. Por ejemplo, vos podés, hoy la normativa vigente es que un extranjero puede traer $1.000 millones de dólares a Argentina, pasarse a pesos, poner plazo fijo y cuando vence el plazo fijo volverse a los dólares, comprarlos e irse. Esa libertad de entrada y salida es muy perniciosa para cualquier país con un mercado financiero chico. Eso es lo que genera la volatilidad que vos decís. Eso por un lado. Por el otro lado, tenés las LELIQ que las tienen los bancos, que los bancos han encubierto, antes eran las LEVAC, ahora son las LELIQ, son de los bancos, pero en realidad los bancos también usan fondos de sus casas matrices, usan los fondos de plazo fijo, los vuelcan a LELIQ. Tenés una ventaja ahí. Al estar en el Banco Central ese dinero, esos bonos, esos títulos, digamos, las letras, vos podés sentarte a negociar con ellos de alguna manera. Tenés versiones desde las más antipopulares o anti-Argentina, como la de Milei, que propone agarrar todas las LELIQ y darle dólares billete a los bancos, con lo cual estaría, o tomar un préstamo adicional para darle los dólares a los bancos, lo que implicaría mayor deuda externa en dólares, o sentarte a negociar un mix de cosas. Yo creo que en algún momento alguna decisión así importante con respecto a eso, pero tiene que estar en armonía con un programa que saque al país en todos los frentes, porque si vos haces eso solo, quedás como que le estás sacando el negocio a los bancos y no solucionás lo demás y puede ser explosivo. Así que hay que moverse con mucha cautela, pienso yo. Y si renueva Cambiemos por 4 años más, ¿qué panorama visorás? ¿Conocés el dicho, agarrate Catalina? Agarrate. Lo mismo, pero más rápido. Lo mismo, pero más rápido, más profundo. ¿Viste? Lo dijo el presidente, lo dijo claramente. Nos están diciendo todo el tiempo que este es el camino. Y yo creo que este no, de ninguna manera es el camino. Yo creo que el camino es el de apuntar al crecimiento. Creo en la austeridad del Estado, no en el ajuste. La diferencia entre la austeridad y el ajuste es que el ajuste es cortar donde duele. Y austeridad es dejar de gastar en lo que no sirve. En lo innecesario. Entonces, que sea, exactamente. Alexis, para redondear un poquito, ¿te animás a proyectar lo que puede llegar a pasar en materia económica de aquí a octubre? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo entendés vos? Yo, mira, hay algunas variables que veo. Hay 3, 4 cosas que siempre hay que mirar y es un consejo que doy a todo el mundo. Hay patas concretas, 3 patas básicas: la inflación, el dólar y el crecimiento. En cuanto al crecimiento, está pronosticado y es más que evidente que es imposible que la Argentina levante el nivel de actividad lo suficiente como para que se perciba en cada uno de nosotros una mejora en nuestra vida. De acá a fin de año, y si siguen estas políticas, mucho más. Con lo cual, crecimiento
para atrás. Cero. El dólar va a estar absolutamente inestable porque te doy un número. Hoy la cantidad de LELIQ que hay en poder del Banco Central equivale a 22.000 millones de dólares. Hoy los vencimientos que hay entre LETES, LECAP, varios instrumentos que hay en pesos y en dólares, algunos, pero haciendo la equivalencia a dólares, estás hablando de alrededor de 18.000 millones de dólares dando vuelta en eso. Tenés 1 billón de pesos aproximadamente en plazos fijos en pesos en los bancos, sí, que pueden querer dolarizarse a medida que se acercan las elecciones. Con lo cual, para mí la volatilidad cambiaria no terminó, esta calma no terminó, y puede haber rebotes y alguna movida con el dólar de acá a octubre, seguramente. La inflación no creo que baje del 40-45%, porque más allá de la proyección que hagas hoy, de un número que no baja hasta ahora, del 3 y pico por ciento, si hay volatilidad cambiaria, va a volver a subir la inflación. Claro. No nos olvidemos, y con esto termino, que el año pasado la inflación mayorista fue del 70 y pico por ciento y la minorista 47%, Claro. con lo cual hay un montón de esa inflación acumulada que no la pudieron volcar a los precios y a minoristas. Y es muy se va a ir probable volcando ahora. se va a ir volcando, es probable eso. Así que el panorama no es muy alentador, lamentablemente. Alexis, te agradecemos mucho la comunicación aquí con la radio, ¿eh? Hasta otro momento. No, por favor, cuando gusten. Un abrazo. Alexis Drixos, bien digo, ¿eh?